tenemos como esa sombra de que no sabemos qué votan los jóvenes, porque Pero primero, ¿qué son Sí. ¿quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes Porque son- hay eso? harto cuarentón acá que se cree joven y que Sí, no está... sí, el hipsterismo ha Definamos cambiado las jóvenes. definiciones Claro. visuales. No, los jóvenes, en general, como en la literatura académica, uno ha tendido a definirlos como las personas que están entre los 18 y los 29 años. O sea, tú ya Perfecto. cumples 30 y eres parte de los adultos más jóvenes. Y yo creo que también por un tema como más práctico, entrevistar o estudiar adolescentes, cualquiera que no sea mayor de edad, implica un montón de necesidades metodológicas adicionales porque necesitas consentimiento de padres, etcétera. Entonces yo creo que también es un tema como más pragmático, ¿no es cierto? Pero además agarrar a la gente que normalmente ya salió del colegio y empieza a tener una vida un poco más independiente. Esos son los Perfecto. jóvenes. Perfecto. Y acá estamos viendo algunos datos. Hay un cambio importante de acuerdo en comparación a la encuesta del año 2021, donde más o menos un 40% por ahí participaban en elecciones y ahora crece al 76%, imagino yo, por el fenómeno del voto obligatorio. Sí, eso no podemos, todo lo contrario, la participación es menor. O sea, Ya. cuando tú ves cualquier tipo de actividad política, incluso no estamos hablando de cosas que requieran con mucho esfuerzo y dedicación de tiempo. Ir a marchas, participar de agrupaciones que tienen que ver, no sé, con feminismo, con ecología, con derechos de minorías, con personas en situación de alguna vulnerabilidad. Todas esas cosas disminuyen sistemáticamente desde el 2009, que es cuando empezamos a hacer estos estudios. De Llevamos ahí en 17 adelante hay mediciones. un declive de... Un despliegue que fue, tuvo una pausa, un paréntesis en torno al estallido, que se apagó muy rápidamente después de las pandemias. O sea, Perdón, del una periodo pausa pandemia. de que ahí sí había más participación. Había un poco más de participación y en el periodo del estallido se reactivó muchísimo el interés, la participación, incluso la identificación. La típica pregunta de identidad política en el mundo académico y el mundo de las encuestas es en esta escala de 1 a 10, o de 0 a 10, ¿dónde te ubicas? La derecha llega hasta 10, ¿no es cierto? La izquierda es 0 o 1. Pero siempre hay gente que te dice, esa escala no me identifica, yo no estoy en ningún espacio de esa escala. Y ese espacio fue creciendo 2009 hasta el 2018, como constantemente, y en ese periodo, tipo 2019 creo, que fue la encuesta o 2020, en que vemos que ese porcentaje que no responden a esa escala disminuyó muchísimo. Y en ese minuto se fue... No es que haya un grupo volante, ¿no es cierto?, que vaya como péndulo, ¿no es cierto? Pero vemos que en el fondo la gente que era como más de centro y mucho se abultan el sector de la izquierda, se empieza a ser mucho más mayoritario, aumenta la gente de izquierda, aumenta mucho el centro y disminuye la derecha. Lo que estamos viendo ahora es que vuelve a crecer un poquito los indecisos, los no identificados, pero siguen siendo menos ahora. Lo que así ha pasado en los últimos 3 años, 2023, 24 y 25, es que esa izquierda ha sido desinflando, o sea, el grupo de jóvenes que se siente izquierda ha sido desinflando y crece el centro y crece la derecha, Oye, como en todo el país. Como en todo el país, como hemos analizado varias veces acá, que tuvimos con Jorge también hablando de eso, que los jóvenes cada vez se están yendo, como ahora lo corrobora nuestra Los datos. Nicole, los datos, claro, más a la derecha. Tú, Jorge, como joven, 16 años, interesado en la política, eso no es sorpresa para nadie. Me imagino que igual te relacionas con un grupo etario más, quizá un poco más mayor, pero igual de toda. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Me imagino que tú cuando hablas con tus amigos quizás te dicen esto, ¿sabes qué? No soy de izquierda ni derecha, no, esto no pasa nada. Ni facho ni comunacho. Ni facho ni comunacho. Claro. Dios, Como Como patria, dice... Dios, patria y familia. Ah, ¿no? mierda. Claro, ¿cómo lo ves tú dentro de tu grupo etario? Mira, yo siento que se ha ido despegando un poco la idea de ser de izquierda, que antes era mucho más popular, por la dificultad de quizá establecer un proyecto de vida, de comprar una casa, de tener ahorros, de tener hijos en el corto plazo, de estudiar. Y uno dice cómo, si es que la izquierda va en la dirección contraria, de ayudar a seguir conquistando de alguna manera esos derechos. Bueno, todo eso se hace a través de impuestos. Y los impuestos requieren una gestión. O sea, estar en el gobierno es como ser dueño de un banco. No es tu plata, es trabajar con plata ajena y eso per se es muy delicado. Entonces, cuando se ve que la gestión de esos impuestos no es la mejor,
se genera esta polarización que yo creo que también provoca que más jóvenes se sientan identificados con uno de los dos lados. No sé si tiene que ver algo con eso. La verdad, yo coincido con una parte de tu diagnóstico. Yo creo que el tema no es tanto como que se vea al Estado como un banco o que el tema sea simplemente la No, gestión. pero no tiene que ver relación con lo que votan, sino de por qué ya no son de izquierda, la mayoría. Sí, pero yo creo que en el mundo, pero especialmente en Chile, porque, claro, nosotros, por ejemplo, yo empecé estudiando temas de fenómenos migratorios, otra línea de investigación, y se veían todos estos fenómenos como muy incipientes en Chile, pero eran un fenómeno de larga data en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Y lo que pasó en Chile sistemáticamente es que nos transformamos en uno de esos países y estamos viviendo lo que viene en esos países. Que obviamente hay desafíos que se enfrentan cuando hay crecimientos importantes de población extranjera, que los recursos del Estado eventualmente no alcanzan para todo y hay un periodo de ajuste, pero también cuando aumentan fenómenos que también son globales, pero que la gente eventualmente no los percibe o les da lo mismo si son globales. O sea, es como... Entonces, cuando hay problemas de seguridad ciudadana, cuando hay problemas de acceso efectivamente a la vivienda y a todo tipo de servicios y prestaciones públicas, y empieza a primar este discurso facilista, encuentro yo, en torno a que hay un enemigo, eliminando ese enemigo, el inmigrante, no sé, en fin, se solucionan los problemas. ¿Y para qué estamos con cosas? Hay como culturas icónicas definidas ya un poco inconscientemente, pero que la que somos todos conscientes, o sea, así como izquierda, arte, creatividad, igualdad. Derecha, buena economía, crecimiento, individualidad. Y la verdad es que así en este ícono de derecha también está el tema de ser más autoritario y más capaces e implacables frente a los desafíos que requieren mano dura. Y mi sensación es que un poco eso también explica muchísimo y cuando además los medios no ayudan, amplificando y muchas veces simplificando todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la inseguridad y la delincuencia, no podemos sino encontrar respuestas que tienen que ver con cómo se soluciona ese problema. Y frente a ese problema, la mano dura, el orden, la autoridad, vuelven a ser atractivos y la gente está dispuesta a ceder derechos. libertades. Como cuotas de libertad, ¿No es claro. cierto? Sí, de hecho, esa encuesta que leímos acá, que la gente estaba dispuesta a hacer libertad por seguridad. Mira, Alejandra Zárate en el chat dice, no creo, para mí es una cosa de desinformación y repetir como loro. Lo veo en mi hermana que tiene 18 años y francamente me tiene bastante decepcionada. Quizás también los jóvenes ahora con todo este bombardeo de redes sociales que llegan noticias por todos lados, también se están haciendo su opinión o su decepción política a través de, como nos reímos y todo, fuente TikTok. Como Bueno, ese es un problema no sé. tremendo y que no sé si se fijaron, pero en la encuesta está. Si tú miras hoy día cómo consumen medios de las personas, y esto no en los jóvenes nomás, pero en los jóvenes se intensifica esto a un nivel ya ridículo, es una hiperfragmentación del consumo medio. Y tú, en el fondo, salvo lo que miras por tu ventana y lo que vives directamente, te enteras del mundo y formas una opinión sobre el mundo y generas emociones respecto a lo que está pasando en el mundo, por lo que te informa en medios, ¿no es cierto? Y esos medios pueden ser a partir de tus redes sociales, o sea, yo consumo mucho medio tradicional a través de mi teléfono, ¿cierto? Pero cuando no es así, bueno, todos sabemos qué pasa con los algoritmos. O sea, yo le pongo un like a un gato y tengo 80 videos de gato al siguiente. Me meto al supermercado y se me ocurre comprar una frazada y me ofrecen 80 frazadas, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es eso, en la medida en que van captando cuáles son tus preferencias, a qué le diste like, te empieza a llegar solamente información afín y se van haciendo estas como ideas como... Más sesgadas. Y absolutamente ensimismadas. Tú no tienes mucha conciencia, porque que existe siquiera una forma diferente de pensar, piensa que es una especie de sentido común, y te llegan solamente información que corrobora tus creencias, y por lo tanto estas se intensifican a tal nivel en que ya no vas a creer otras posturas, otras informaciones, y ahí están todas estas cosas tipo que yo encuentro que a mí me tiene muy asustada el mundo de hoy. Porque cuando tú ves también un ministro de salud en el
país más grande e influyente del mundo, que no cree en las vacunas y que te dice que no tomes paracetamol y no sé qué, y cuando tú eres un poquito más informada que el resto y te das cuenta de cuáles son los estudios que avalan esas tonteras que dice, y te das cuenta que son burradas. Pero la gente se quedó con el eslogan y siempre en duda. Y bueno, ya lo decía el maestro campaña de Hitler, ¿no es cierto? Miente, miente, que algo queda. Y mucha gente se queda con ese lead. Y el problema es que eso solamente alimenta estas burbujas, ¿no es cierto? En que cada uno cree, conoce y ve. Y tiene la sensación de que tiene la razón porque lo asientan en hechos, no solamente en discurso. Pero no se da cuenta de que eso que vio es una partecita de la realidad. ¿Cómo dialoga eso con fenómenos mundiales? Y lo pongo en esta clave, porque uno podría decir, ya, a partir de esta encuesta y muchas otras que han ido saliendo de tendencia a nivel mundial incluso, de que los jóvenes, y en lo que se dice, los jóvenes están más de derecha, los jóvenes están más de derecha, la sociedad también está más de derecha, el mundo está más de derecha si se quiere. Sí. Creo yo, o al menos en la tesis a la que más adhiero, principalmente empujada por los fenómenos migratorios. O sea, Europa crece la ultraderecha fundamentalmente por los fenómenos migratorios. Estados Unidos elige a Trump fundamentalmente por los fenómenos migratorios. Chile está ocurriendo un fenómeno parecido, probablemente también empujada por los fenómenos migratorios. Y tenemos ese escenario, por un lado, pero por otro tenemos explosiones de la generación Z, perdón, sí, de la generación, los Centennial, en todo el mundo. Estos que salen con la bandera One Piece, que derrocaron En un Perú primer ministro en Nepal, en Perú. Son como hechos que van, y lo de Nepal es bien curioso porque eran jóvenes que estaban muy enojados porque justamente les prohibieron las redes sociales. Y Sí. eso fue, o sea, hubo un apagón de redes sociales en Nepal Es que y, sí. y la generación Ahí Z apagaron salió a... un fuego con parafina, ¿no es cierto? No sé si acá tú ves un escenario parecido o crees que puede ocurrir. ¿Cómo se llama? Disculpa, yo ahora tengo un compromiso a las 11, así que lamento haber venido tan poco tiempo, No. pero sí, me tengo que retirar. Así que, y de verdad que no los quería interrumpir pero no, mira, lo último, yo creo que no sé qué es lo que se puede hacer para cambiar esta cosa. Como decía usted, estimada, que el ministro el ministro de Salud del país más importante del mundo te diga, o más influyente del mundo, que las vacunas no sirven, que los jóvenes escuchen discursos de odio, sobre todo en TikTok, donde muchas veces tú pagas para que otros escuchen esos discursos de odio y puedes direccionar a quienes les llega. Para crear esta suerte de enemigo o votar por Milei porque lo vi bailando, o por Trump porque lo vi bailando, o por Bolsonaro porque fue militar. ¿Tú piensas también como hasta a qué nivel está el debate hoy día? Y quizá eso se extraña un poco, que Internet comenzó siendo todo lo contrario, una búsqueda de información lo más completa posible. Es la promesa, Eso. ¿no es cierto? Esa era la primicia. Así que lo lamento muchísimo, pero muchísimas No, gracias por Jorge, por el muchas espacio. gracias. Oye, Siempre acá felices me de estaban recibirte. diciendo que tenías que pegarte un viaje medio largo. Sí. Así que tengo dale nomás. Sabían dónde iba. una cosa. Así que, oye, pero muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Jorge. Un aplauso para Jorge Rivas, que nos acompaña esta mañana mientras miramos la ciudad y vemos la turno pregunta. Turninas y turninas, estamos hablando de cómo votan los jóvenes y queremos saber. Mira, yo dije, esto se viene heavy. Domingo 18, ¿quién pasará a la segunda vuelta por la derecha? ¿Kast, Kaiser o Matei? Esa es la turno pregunta del día. Pueden dejarlo en el chat, sus respuestas, y mandarnos su audio al más 569-97468. Y por supuesto, darle like a la transmisión. Somos más de 1.700 personas conectadas. Quiero ver, por favor, sus likes para que el algoritmo los recomiende y para que podamos seguir informándoles. Recuerden que tenemos transmisión especial este domingo desde las 3 de la tarde también. ¿Podemos mirar a los suscriptores, señor director, por favor? Me encanta esta dinámica porque, Nicole, te cuento. Queremos llegar a los 100.000 suscriptores. Y mira, vamos en 78.066. Camilo, llegamos a los 78.000. Mira, está ¡Vamos! subiendo. ¡Ah, Cerquita, no! cerquita. Llegamos a los 78.200, le puse, ¿no? 80 suscriptores más hoy día. ¿Llegamos? Lleguemos, Puede por favor, seamos ambiciosos. Mira, es mi último día. ¿Cómo se hace para suscribirse de manera gratuita? Ojo, tienes que apretar la campanita que está debajo del video si estás desde el computador
Y en el celular, no sé cómo se hace, pero también apretar la campanita. Así te suscribes de manera gratuita a Turnino Turnina. Y también, si tienes un poquito de dinero, qué sé yo, algo que te sobre. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Te pones ahí en unirme y te puedes suscribir desde 4.990 pesos mensuales, o si ya eres millonario, de 25.000 pesos mensuales en adelante. Así que por favor, turninas y turninos que bordean los 30 y 50 años, excepto un turnino que tenía 23 años, un joven turnino. Voy a leer un poco el chat porque estaban en llama los turninos comentando por acá. Dice, es muy importante la falta de lectura. Si no puedes mantener tu mente enfocada un par de horas, es imposible que hagas un análisis acabado de ningún tema, sea la realidad o no. Estamos hablando de los jóvenes. Pero te quiero preguntar, Nicola, a partir de todos estos datos que estamos viendo de cómo votan los jóvenes, no sé, voy a hablar desde mi percepción. Quizá es muy paternalista decir que los jóvenes no están como súper desinformados porque están todo el día en el celular, como no hay una porción de jóvenes que esté como realmente interesado y que sí lea y que sí busque eso. ¿Hay algún dato que te arroje, por ejemplo, versus los que consumen medios tradicionales, quienes están buscando información real, digámoslo así? A ver. No, Sí. Yo no lo veo en la encuesta, pero la verdad no es la población joven la desinformada, es la población, punto. O sea, eso, por favor. o sea, los jóvenes no son más desinformados per se. Eventualmente están los más adultos, pero yo estoy hablando ya de los baby boomers, así como ya sobre 50, 60, son los que más se informan todavía por medios tradicionales. Y eventualmente en ese espacio encontramos o sea, antes podíamos estar muy en desacuerdo con muchas cosas de los medios tradicionales y podíamos tener críticas y podían perfeccionarse, pero por lo menos teníamos puntos en común. Podíamos agarrarnos de las mechas entre personas de izquierda y derecha porque estábamos en desacuerdo o en acuerdo en cómo se había cubierto algo, pero todos habíamos visto lo mismo. Lo complejo ahora es que cada uno vio algo diferente. Y entre los jóvenes, en todo caso, lo que vemos es bien triste. O sea, la gente que se informa usando sus redes sociales no supera el 30%. Lo que sí vemos sistemáticamente, que a mí me impresionó, es que cuando tú segmentas como las respuestas por la posición política, tú en general tiendes a ver que los que se sienten, los que identifican con la izquierda, están un poco más informados y están un poco más decididos en torno a sus preferencias. Mira. ¿Y cómo se puede ver eso? Por ejemplo, cruzo preferencias electorales con la identificación. Se pongo izquierda, derecha, centro, centro-derecha. Y vemos que, por ejemplo, como el 60% de la gente de izquierda o de centro-izquierda tenía una decisión, va a votar por Jara. En cambio, claro, el mundo derecha igual está más fragmentado. Porque tiene muchos candidatos también. Muchos. Y también dentro, por ejemplo, lo que pasa es que nuestros datos son excelentes, pero son de una foto que quedó antigua. ¿No es cierto? La mayor parte de las encuestas que vemos ahora son encuestas muy cortitas, rápidas, que se hacen vía online. Mayoritariamente, hay un par que se hacen telefónicas. Y con el uso de un montón de ponderadores, qué sé yo, logran como capturar ciertas tendencias más representativas. La nuestra es una encuesta cara a cara, que cuesta unas 12 o 15 veces más que hacer una encuesta de ese otro tipo y que se demora también mucho más. Nosotros hacemos un trabajo de campo que se demora entre 4 y 5 semanas. Y lo que... ¿No se escucha, Camilo, parece? ¿Cuándo hicieron el campo? Hicimos el campo entre la última semana de septiembre y todo octubre casi. La última semana de octubre ya empezamos a analizar los datos, cerramos el campo. Entonces, en ese minuto encontramos que el 50% de los jóvenes no tenía decidido por quién votar. Y ahí de hecho, sí, pues acá estamos viendo la lámina. Estás hablando por cuál de los siguientes candidatos inscritos para las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre vas a votar. Y claro, 25% lidera Janet Jara, pero otro 25% dice aún no decide por quién votar o no sabe, no responde. Ahora, igual hay cosas como bien impresionantes. Por ejemplo, a mí me impresiona que dicen que Jara debería desligarse del gobierno porque se le liga con continuismo, y la verdad es que el 35%, un 10% más que el apoyo a Jara, aprueba el gobierno de Boric. Entonces, y un tremendo apoyo. O sea, apoyos de ese porcentaje. El último año de gobierno de los presidentes no había mucho. O sea, terminó bastante peor el segundo gobierno de Piñera. Luego estamos... muchas gracias.
Si vemos, por ejemplo, en temas de las preferencias, o sea, de la selección de las preferencias, el 30% decía que lo iba a hacer esta semana. Claro. Entonces, cuando encontramos todos los debates de que las predicciones, qué sé yo, bueno, es que es difícil predecir cuando la gente todavía no está tomando una decisión y lo va a tomar en vistas de, no sé, qué peleas se dan, qué eslóganes se ponen, quién se equivoca o comete un error medio no forzado en la última, no sé, cita con los medios o en el último debate. Y todo esto que se configura un escenario súper volátil, especialmente respecto a los votos de derecha, donde Igual, hay mucho más incertidumbre. Independiente digamos, de cuándo se hizo el campo, yo creo que igual hay fenómenos que me parece interesante destacar. Por ejemplo, en general, yo que más o menos vengo siguiendo las encuestas, en fin. Claro, Kast viene varios meses siendo, digamos, la segunda alternativa, la primera en pasar a segunda vuelta en la encuesta, pero acá aparece como tercera opción Franco Parisi. Sí, impresionante. Sobre, por ejemplo, Evelyn Matei, que en ese tiempo aún estaba fuerte. Lo mismo Johannes Kaiser. ¿Qué encuentran los jóvenes en Parisi de atractivo? A ver, de Claro. partida nuevamente, todas las tablas de segmentación con las que uno como se pone a estrujar los datos no están en el informe, sería como ya un mamotreto. Pero nosotros veíamos que a París lo siguen sobre todo una audiencia más masculina y más de segmentos más bajos, en términos de acceso económico, ¿no es cierto? Si segmentas por nivel socioeconómico, los segmentos más bajos y masculinizados. Probablemente tiene que ver con un discurso, o sea, cómo cerró la campaña, con un evento así como de El De Auto. autotuneado. Ya. autotuneado. Es un discurso muy masculino, muy como esta del winner, de yo voy a enseñarte a ascender en la escala social, a ser tu propio jefe. Es un discurso bien masculinizante en el norte, mucho más que en el sur. Ah, ya. Es un público bien especial al que llega a París, sí, pero sí, hay un grupo de jóvenes que lo sigue y es, yo creo que uno de sus nichos fuertes. El norte, hombres, Jóvenes. segmento más bajo. Y son jóvenes que están Sí, jóvenes y adultos jóvenes. Y son jóvenes que están, por ejemplo, están estudiando, están trabajando, están con un emprendimiento. De todo un poco. Ah, ya. Pero son gente que de repente cuando le preguntas cuál es tu meta más grande en la vida, bueno, eso también que es tremendo. A mí me da mucha pena darme cuenta de que cómo marcan las historias de vida las situaciones económicas en Chile. O sea, la segmentación, la estratificación de todo, de la forma de ver la vida, no solamente de qué cosas tú vives, sino que cuáles son tus perspectivas de vida. Las metas de los Ujú. jóvenes están sumamente segmentadas también socioeconómicamente. Entonces, claro, en algunos de estos segmentos, y sobre todo si tú más encima segmentas por género y todo, está esta idea como de emprender, de tener un negocio. Pero, por ejemplo, son cosas que no responden en general una gran parte de la población, pero si tú ves entre el segmento alto, hay un porcentaje que dice que quiere viajar, conocer el mundo, No. o que quiere vivir siguiendo sus propias reglas. Eso es de la clase alta, Ujú. ¿no es cierto? Y los segmentos más bajos no aspiran a esas cosas, tienen aspiraciones de vida súper marcadas por su cuna, que me parece que es como la máxima de las promesas no cumplidas de lo que esperamos conseguir, ¿no es cierto?, como sociedad en los últimos 20 años. ¿Y por qué, un poco en la misma línea, por qué resultan menos atractivas figuras como Matei, por ejemplo, que podríamos decir es más bien de la derecha tradicional? Porque eso de ser el winner, yo creo que en algún momento también lo reflejó Piñera. Claro. Como esta idea como el emprendedor, el millonario, en fin, como en el éxito comercial, todo eso. Pero Matei da la impresión de que como que fue desalojada, como que eso ya no forma parte de su espíritu, de su ethos, de su... Sí. Bueno, es que hay muchas cosas que pasan con Matei. Uno empezó una campaña demasiado antes, se desgastó, es un poco el fenómeno Lavín, ¿no es cierto? O sea, dejó de ser novedad, dejó de decir algo nuevo, la gente, y en esta también, en esta vida de redes sociales en que todo es inmediato, todo es como espectacular, pero también rápidamente hacemos scroll y seguimos para adelante. Yo creo que ser tan ya como del establishment dejó de ser una novedad, pero yo creo que su discurso y su red de apoyo siempre estuvo en un segmento un poco más alto, y en general le ha costado tener la frescura en su discurso y la cercanía con la audiencia joven. Y por otra parte,
lo que yo creo que, esto nuevamente una interpretación a partir de todo el cruce de datos, yo creo que lo que motiva el voto de derecha en este minuto es sobre todo esta idea de que cediendo un poco libertades, cediendo a autoritarismo, vamos a tener orden y seguridad. Y eventualmente vamos a lograr ciertas metas económicas porque vamos a estar en un ambiente, entonces, nuevamente este orden. Y esta visión se refleja mucho más pragmática y claramente en los discursos de más a la derecha todavía. O sea, Kaiser y Kast me parece que supieron articular un discurso mucho más centrado en el orden y de hecho le hacen mucho el quite a todas las respuestas valóricas, porque de hecho una cosa que a mí me impresiona y que me da mucha pena es que los jóvenes van a apoyar o sea, tú ves cuáles son los valores de ellos. Yo pensaba encontrarme un poco lo que está pasando también en algunos países del hemisferio norte, que es que tú empezabas a encontrar, sobre todo entre hombres, pero empezabas a encontrar grupos de jóvenes que empezaban a ser un poco más conservadores y no más liberales que sus padres. Y lo que estamos viendo en Chile no es eso, es muy raro. Los jóvenes están siendo más liberales incluso ahora que hace 5 años. O sea, sigue esta tendencia que se ha parado en estos otros países, de acuerdo a la literatura como de las ciencias políticas, ¿no es cierto? Con estos incels y todos estos grupos anti-woke y Claro. todo este nuevo conservadurismo. En Chile no podemos hablar de un nuevo conservadurismo, podemos hablar de una nueva derecha, porque no es un discurso asociado a reivindicar los valores de la familia tradicional. Tú les preguntas, ¿qué pasa con, estás de acuerdo o no con la adopción homoparental? ¿Estás de acuerdo o no con el aborto? ¿Estás de acuerdo o no con el consumo más libre de algunas drogas, etcétera? Y en general tú ves tendencias más liberales que antes. Les preguntan en torno a los roles de género, nuevamente. Y no hay mucha diferencia de género. O sea, el porcentaje de hombres y mujeres machistas entre los jóvenes es relativamente similar. Entonces lo que vemos son jóvenes liberales, pero por alguna razón están dispuestos a ceder libertades porque quieren orden y la promesa de que entonces van a tener trabajo. De hecho, una cosa bien interesante, todo el mundo en Chile ve las noticias, ve las redes sociales y está lleno de noticias policiales. No es casualidad que en todas estas encuestas, cuando uno le pregunte cuál es el problema más grande del país, te digan que es la delincuencia. Seguridad, claro. Y seguridad, crimen, etcétera. Todo lo que está asociado como con el paquete policial. ¿Ya? El tema es que cuando tú les preguntas a los jóvenes, pero ¿cuál es el problema más importante que te afecta a ti? No al país, no en etéreo, ya, a ti, de todos los problemas. El porcentaje que dice que la delincuencia es mucho menor. Y lo que encuentra es que sube muchísimo todo lo que tiene que ver con encontrar un trabajo, conseguir un trabajo estable, acceder a la vivienda, tener sueldos dignos. O sea, finalmente, las cosas materiales, económicas, son las que están en este minuto siendo el problema o la aspiración más importante de los segmentos más importantes de la población. Oye, Nicole, encuentro súper interesante este análisis que nos acabas de decir, porque nosotros en general hemos hablado harto de esta derechización de la juventud, que uno tiende a tomarla de la mano con el conservadurismo. Claro. Como que dice, ya, los jóvenes van a, no sé, la otra vez estábamos viendo otra encuesta que decía que los jóvenes están cada vez más pinochetistas y uno al tiro entiende a agrupar, por ejemplo, ya, derecha, Pinochet, Dios, patria y familia, aborto no. Pero claro, tú y es con un estos conjunto, datos, si es uno Dios, cree... patria y familia, o sea, son, Claro. todo viene en un paquete y vamos viendo que este paquete se está desarmando. Desarmando, que es súper interesante porque, claro, yo no lo había visto así cuando uno dice como se están derechizando, uno cree que va todo de la mano y tiene razón. Puede que yo quiera votar como joven de 20 años por la seguridad y mano dura, pero a la vez estoy a favor del aborto libre, de las familias homoparentales. Y por eso está siendo cada vez más complejo medir eso. la política, porque en el fondo, como tú dices, o sea, desde antaño, o sea, desde que existen los conceptos de derecha e izquierda, así Revolución Francesa, la derecha es más conservadora en lo económico, en lo valórico, en el rol del Estado. O sea, viene todo de la mano. El tema de la autoridad, de las libertades individuales, era toda una cosa, se defienden los valores tradicionales, por eso hablaba de conservadurismo. Entonces era la derecha conservadora. Y efectivamente han surgido algunos fenómenos como derechas más liberales. Estoy imaginando, no sé, Bópoli, o en ese minuto este movimiento de Amplitud, Velasco, claro. qué sé yo, que eran como, claro, podían decir de centro, qué sé yo, pero en el fondo mezclaban algunos de los ejes tradicionales de la derecha en términos como de eficiencia en el Estado y algunas como
consignas más de aceptar que el mundo es capitalista, entonces jugamos con esas reglas, pero somos liberales y ta. Y en la izquierda también empiezas a ver algunos fenómenos más, o sea, de hecho uno ve en el mundo, por ejemplo, en el mundo del comunismo, había siempre una pugna muy importante a nivel académico con el feminismo, porque las luchas de clase y las luchas de género a veces se enfrentan y se Claro. consideran que son una nomás las importantes. Sí. Entonces empieza a complejizar muchísimo todo este fenómeno y es necesario empezar a tomar medidas que te traten de explicar qué significa ser derecha, porque todos podemos decir ya, yo soy, no sé, flower lover, no sé, puedo inventar cualquier cosa, ¿no es cierto? El tema es qué significa para las personas que se autodenominan identitariamente así constituir parte de ese colectivo, porque ya finalmente ese es el problema, no son colectivos. Son identificaciones muy fragmentadas y yo desde la soledad de mi pieza, marcando con mi dedito mi scrolling, ¿no es cierto? Me autoposiciono. Pero la socialización de estas cosas, el compartir y el formar identidades comunes está siendo cada vez más escaso y es muy complejo entonces darle un significado. Por eso es tan importante empezar como a masticar los datos, a complejizar, a tratar de no caer en el simplismo en las redes sociales y simplificar todos los conceptos. Porque sí, pues es más simple comunicarlos, pero ese es el desafío. Oye, Nicole, está muy interesante la conversación. Acá en el chat están en llama, está diciendo que interesante para entender a mis hijos. Y de verdad acá todos como que nos explotó el cerebro porque como estamos en época de elección, uno igual tiende como a irse en esa barrita que decías Sí. tú del 1 al 10, por esto, otro. Pero ahora que estás diciendo eso, igual hace sentido, incluso con la turno pregunta que tenemos, que es en estos 3 candidatos de derecha, que acá nosotros le llamamos las primarias de derechas para esta Ujú. primera vuelta, hay 3 derechas distintas también. Hay 3 derechas que proponen una más liberal, podría decirse, otra más ultra, otra más conservadora. Queremos saber la opinión de los turninos al más 569-97468. Queremos que dejen su like